Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez y hoy vamos a dar inicio a nuestro programa número 20 del podcast Derecho y Política. Vamos a conversar sobre un tema relevante para la sociedad peruana. Se trata de que este domingo 12 de abril son las elecciones generales, donde se elegirá al presidente y a sus vicepresidentes, así como a los senadores de la República, a los diputados de la República y a los representantes para el Parlamento andino. No se trata de cualquier cosa, se trata de elegir a nuestras máximas autoridades, los que van a gobernar en su condición de representantes del Poder Ejecutivo y a los que van a legislar en su condición de representantes o miembros del Poder Legislativo. Es una situación muy especial porque el Perú en menos de 10 años ha tenido ya 8 presidentes. Y esto lo hemos repetido en reiterados programas. No es ninguna novedad. Pero esto nos dice mucho, que las cosas no van bien y que hay que revertir esta situación. Y como tal, necesitamos encaminarnos hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, hacia una nación justa, donde sus pobladores o la población peruana tengan las atenciones básicas resueltas, pero además mejore sustancialmente su calidad de vida. Obviamente hay modelos en juego, modelos que se encarnan en candidatos, unos que abiertamente creen en modelos autocráticos y otros que creen en modelos democráticos. Pero además hay otros 2 grupos de candidatos que son camuflados. ¿Qué quiero decir con ello? Que ofrecen medidas democráticas o gobernar democráticamente, pero en el fondo lo que harán son medidas autocráticas. ¿Y cómo se puede comprobar esto? Revisando su ideario, su ideología, que está precisamente registrado en el Jurado Nacional de Elecciones. Y hay quienes probablemente, desde luego que también existe, tienen propuestas o proponen un modelo autocrático, de mano dura, un modelo, digamos, de arriba hacia abajo, un modelo fuerte, entre comillas. Ahora, no sé si en el fondo de las cosas harán y tomarán medidas democráticas o gobernarán democráticamente, porque en su ideario tienen de alguna manera fundamentos democráticos. Yo siempre he dicho que las personas respondemos a nuestras ideas y por lo mismo los partidos responden a su ideario. Pero también es cierto que hay personas y como tal partidos que muchas veces estando en el poder se apartan de sus idearios. Esos detalles es importante tener en cuenta y por eso yo siempre he sostenido a los políticos no hay que mirarlos y atenderlos por lo que hablan,
sino por lo que hacen o por lo que han hecho, porque su trayectoria, su historia te da las pautas para tener una idea si es una buena persona, si es un buen gobernante, si es un buen gestor, si es una persona que gobierna de cara a la ciudadanía, que atiende las demandas y los pedidos de la ciudadanía o de la nación también en su totalidad. Entonces esos detalles son realmente importantes y las propuestas están, digamos, en cada discurso que dan, en cada entrevista que dan a los medios de comunicación, en cada mensaje que mandan. Y hay que responder a ello para no dejarnos sorprender. Yo quiero advertir algunas cosas, por ejemplo, frente a quienes sostienen que llegando al poder, es decir, siendo elegidos por el pueblo o por el electorado, van a cerrar el Congreso. Incluso hay quienes han dicho, van a ir a un lugar de Lima y venir con miles de personas a presionar al Congreso. Bueno, en principio eso quiere decir que no tienen o no creen en su capacidad de diálogo, en su capacidad de concertación. No tienen o no creen que son capaces de poder levantar una propuesta seria y convincente que pueda atraer a la oposición. Porque esa es la política, el arte de gobernar, de sumar, de concertar por el bien del país, sobre la base de planes de gobierno, de planes de desarrollo, de propuestas de bienestar para la ciudadanía. Esa es la política. Entonces, a mí particularmente me parece un disparate plantear que hay que cerrar el Congreso. Si lo piensan hacer al caballazo, sin respetar lo que establece la Constitución, aunque esta Constitución también ha sido muy manoseada, pero igual estaríamos prácticamente hablando de una dictadura. O sea, en otras palabras, lo que nos están proponiendo es un gobierno de facto, un gobierno o una dictadura, un gobierno arbitrario, un gobierno abusivo, ¿sí? Un gobierno de una persona, una autocracia. Entonces, ese es el camino equivocado que hay que zanjar. Hay que decirle no. Y hay quienes también, por otro lado, ofrecen la pena de muerte y apartarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es otro acto demagógico y yo diría irresponsable. ¿Por qué? Porque, sin lugar a dudas, ¿qué garantía y qué seguridad damos a los justiciables y a la ciudadanía de una recta justicia, de una recta e imparcial justicia, cuando todos sabemos que el sistema de justicia que involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público,
al Tribunal Constitucional, a la Junta Nacional de Justicia, están con serios problemas, no solamente de legitimidad, sino de capacidad de gestión y de administración de justicia. ¿Cómo vamos a confiar temas tan delicados que tienen que ver con la vida de una persona? No estamos hablando de cualquier cosa, de la vida de una persona en manos de un sistema que la población desconfía, donde el 40% de reos en cárcel, ojo, el 40%, del 100% de reos en cárcel, el 40% están sin sentencia. Y de ese 40%, de la totalidad de ese 40%, el 60% sale libre. Es decir, no le han encontrado pruebas. No ha sido responsable. Pero ya le fregaste la vida no solamente a esa persona, a su familia y probablemente a 2 o 3 generaciones. Y así hay muchas personas, y sobre todo las personas con escasos recursos económicos, que en la mayoría de los casos son juzgados de forma arbitraria. Y vamos a confiar en un poder judicial, digamos, apartándonos de la jurisdicción supranacional, de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual, por cierto, ya les dije que no estoy del todo de acuerdo con la forma también como está administrando justicia a nivel interamericano. Pero se puede mejorar con un papel más protagónico del Estado peruano en la Asamblea General de los Estados Americanos, pidiendo reformas también allá de carácter sustancial. Y además, ustedes sabrán, aquel que apunta y propone debilitar el sistema de justicia de un sistema democrático, no el que tenemos, porque está mal, pero el que en todo caso busca no tener un sistema imparcial, hay que dudar mucho. ¿Por qué? Porque pretende hacer un gobierno de su persona, no un gobierno de leyes o de las leyes, es decir, no un gobierno basado en la Constitución o basada en la Constitución, no. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Del mismo modo, hay quienes ofrecen mucho. Obviamente están haciendo demagogia, aprovechándose de la indignación de la gente, de los ciudadanos, que con todo derecho están indignados. Y ofrecen, a partir de ello, no solamente la pena de muerte, ofrecen mandar a todos los funcionarios al paredón para fusilarlos, como si eso sería la solución. Son soluciones inmediatistas y populistas cuando ello no va a resolver el problema. Así podamos crear 100 cárceles seguras, las más seguras del mundo, si no combatimos, ojo, si no combatimos las causas del problema. Y eso tiene que ver con la formación de buenos ciudadanos y ciudadanas, de buenas personas. También tiene que ver con la estructura del Estado, con órganos que de verdad fiscalicen,
que de verdad supervisen, que de verdad hagan control, que es lo que no está ocurriendo. Se requiere, por supuesto, también incidir en el perfil del funcionario público, de la autoridad pública. Servir al Estado debe ser un alto honor, pero también debe ser comprendida como una vida puesta al servicio de la nación entera, de la sociedad entera. Y por lo mismo implica mucho sacrificio. Y no la oportunidad de llenarse los bolsillos, de aprovecharse de los recursos del Estado, que son los recursos de todos los peruanos. La probidad tiene que ver mucho con la experiencia, con la capacidad de gestión, con el compromiso, con la transparencia, que son factores que no están tomados en cuenta, y si están solamente en el papel, pero no son verdaderos indicadores de la gestión pública. Por otro lado, el tema presupuestal también es importante. Cuando uno revisa los presupuestos que se asignan a las regiones, hay regiones que todos los años se favorecen, tienen más presupuesto todos los años, y nos quejamos de la pobreza de otras regiones. ¿Cómo no se van a mantener pobres si no se les da la atención del caso? Cuando ellos deberían tener prioridad, deben tener la atención en los servicios básicos de educación, salud, de seguridad, de infraestructura productiva, de vías de comunicación. ¿Para qué? Para que puedan echarse a volar, para que puedan emprender por el camino del desarrollo. Pero no, se les sigue marginando y son los que menos presupuestos reciben al año, cuando debería ser a la inversa. ¿A quién se le debe dar más presupuesto? A los que están en una situación de desventaja. Y a los que están en buenas condiciones, pues se asume que ya son sostenibles, que ya pueden ellos manejarse mejor. Pero no puede ocurrir que todos los años sean las regiones más privilegiadas. Cuando hay regiones de la sierra peruana y sobre todo de la selva peruana que están totalmente olvidadas. Eso es inaceptable. Y con ello no quiero decir que el problema se va a resolver solamente siendo justos en la distribución del presupuesto y solamente asignando presupuesto. No, porque ojo, hay cientos, por no decir miles de obras que están ahí paralizadas por dos motivos. Uno por tema de corrupción y otro por tema de ineficiencia e incapacidad de las autoridades y de los funcionarios públicos. Hay que centrar ahí nuestra atención, sobre todo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y obviamente la descentralización tiene que ir camino hacia la federación, teniendo como puente el modelo unitario descentralizado, pero creando realmente las regiones. En el Perú ha fracasado las regiones, lo que tenemos son departamentos con el nombre de regiones.
porque las regiones fueron concebidas como grandes unidades geopolíticas, ¿sí? Grandes unidades geopolíticas que integraban a más de 2 o 3 regiones. ¿Y qué ocurrió? La departamentalización sigue, solo que los departamentos han adoptado otro nombre, el nombre de regiones. Entonces, todo es una farsa. Si bien es cierto, se han transferido competencias, facultades y potestades del gobierno nacional a los gobiernos regionales, y quedando pendiente transferir algunas facultades y competencias a los gobiernos locales, sin embargo, no se ha hecho acompañando técnicamente, no se ha hecho a partir de una lógica de unidades macrorregionales o de unidades geopolíticas, más allá de los departamentos hoy llamados regiones. Y que además los males de ese centralismo limeño que siempre se ha criticado desde los inicios de la República hasta nuestros días, hoy también se ha transferido, ¿no? Se ha transferido ¿a dónde? A los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. ¿A través de qué? De la burocratización, de la corrupción, de la coima, del compadrazgo, del llamado caciquismo, que los que son elegidos se creen los dueños de esos territorios y de pronto, de la noche a la mañana, son los nuevos ricos de las regiones y también del Perú. Eso está pasando. Y por lo mismo la ciudadanía tiene que estar muy alerta con nuestras próximas autoridades y muy atentos a quienes vamos a elegir y no dejarlos ahí que gobiernen como sea. No. La ciudadanía tiene que jugar un papel protagónico en el control del poder, no para desestabilizar al gobierno, no para poner zancadillas al gobierno, sino para que se concentre en dirigir el país, en liderar las instituciones públicas, en dar confianza a la ciudadanía respecto a las instituciones públicas, a los servicios que brinda cada institución pública, que sea de calidad. La ciudadanía debe estar atento, exigiendo que sus autoridades, ojo, este es un detalle también importante, que sus autoridades estén en comunicación y recojan el sentir de la ciudadanía. Pero ese sentir no significa caer en el anarquismo, no significa el gobierno de la muchedumbre, no significa que gobernar sobre presión, no significa gobernar desacatando la Constitución y la ley. Eso es anarquismo. Tampoco ir a ese extremo. En eso se tiene que concentrar, por un lado, el próximo gobierno, las próximas autoridades, y por otro lado, la ciudadanía. La ciudadanía a través de sus instituciones, pero instituciones de verdad. Instituciones que en realidad defiendan los derechos y libertades ciudadanas. Y cierro con el tema de la justicia social, que es un tema que algunos se asustan, que ese es parte de un discurso progre, que ese es parte de un discurso trasnochado. No, ojo, cuando se habla de justicia social, lo que se quiere decir es que
hay que dar atención a aquellos que han sido excluidos e ignorados históricamente. Aquellos que no son tomados en cuenta en las políticas públicas. Aquellos que no son escuchados. Eso es justicia social. Porque un Estado-nación, ojo, un Estado es la sociedad altamente organizado y una nación es una comunidad solidaria. Y un Estado-nación debe ser una sociedad solidaria altamente organizada. Y cuando hablamos de solidaridad significa que todos deben ser tomados en cuenta, no algunos, no la mayoría o la minoría, todos y sobre todo aquellos que están en una situación de vulnerabilidad. ¿Cuesta entender eso? ¿Cuesta? ¿Para eso qué se necesita? Sensibilidad social, responsabilidad y además tener formación política. ¿Qué es la política? Es la acción dirigida a servir al bien común, al bien societario. Eso es la política. Y obviamente no todos juegan un rol de líderes políticos, pero todos debemos preocuparnos por los problemas comunes. Que frente a esos problemas comunes tienen que haber soluciones que deben ser liderados por nuestras autoridades. ¿Eso es difícil comprender? ¿Y qué está pasando en nuestro país? ¿Qué pasa? Que los que han llegado al poder se han dedicado a aprovecharse de las arcas del erario público. Eso es lo que ha ocurrido. No se han dedicado a resolver los grandes problemas del país, a atender los problemas de los sectores que en realidad lo requieren. Visiten las fronteras del país, visiten las comunidades de la sierra, de la selva peruana, incluso algunas comunidades de la costa peruana y en las grandes urbes de la costa y de las principales ciudades, en las zonas llamadas marginales, mal llamadas marginales, en los cerros o en las llamadas barriadas. ¿Cómo están viviendo? Inhumanamente. No están llevando una vida digna. ¿Eso es solidaridad? No es solidaridad eso. Esa es discriminación, esa es exclusión. Las políticas públicas tienen que centrar su atención ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y para cerrar, aquel que desprecia los derechos humanos está mal. Aquel que desprecia la autonomía de los órganos públicos está mal. Aquel que desprecia la vida está mal. No cree en la democracia. La democracia no solamente es discurso. La democracia significa vivir civilizadamente, respetuosamente, pero también de forma justa, de forma digna. Eso es la democracia, que es lo que no está pasando ahora. Muchos partidos y líderes se han valido de la democracia, de sus instituciones, para aprovecharse y la han debilitado. Y obviamente la ciudadanía, muchos ciudadanos y ciudadanas creen que la democracia no sirve. Claro, esa democracia que dicen que estamos viviendo no es tal, pues. Es una democracia frágil, en agonía, con cáncer. Que hay que extirpar ese cáncer de la corrupción, de la demagogia, del burocratismo. Hay que extirparlo para salvarlo, porque viviendo en democracia se vive en libertad, no bajo el padrinazgo del Estado, porque cada persona es dueño de su proyecto de vida. Por supuesto que necesitamos del Estado,
porque el Estado somos todos. Necesitamos un Estado justo, sensible, pero que también piense en el desarrollo y en el bienestar de todos los peruanos y de todas las peruanas. Con esto cierro para recordarles que estamos todos los viernes a las 7 de la noche en todas las plataformas. En YouTube, Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. El domingo nos toca votar. Hay que informarnos bien. Hay que votar de forma consciente y también de forma responsable. No hay que regalar nuestro voto. Hay que votar por quien tiene esos rasgos que van a consolidar la democracia. No vamos a elegir a un ángel, no vamos a elegir a un Dios, vamos a elegir a una persona que tiene defectos, pero hay que buscar al que menos defectos tenga y que tenga vocación y práctica democrática. Yo sé que si ustedes prestan atención, entre hoy día es viernes y mañana sábado, lo van a encontrar. Tengan la seguridad, fíjense y lo van a encontrar. Y que además sea ético. Necesitamos también liderazgos éticos, no se olviden. Un fuerte abrazo a cada uno de los peruanos y peruanas. Tenemos un gran reto este domingo para el bien del Perú. Esta vez no nos debemos equivocar y se trata de la prosperidad del Perú. Se trata de un Perú próspero y justo. Abrazos nuevamente.